Muy buenos días, jóvenes. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de corrientes eléctricas. En la clase pasada nos habíamos quedado en la ecuación de continuidad. Estábamos estudiando lo que eran las dos versiones de la ecuación de continuidad. Eh, Solo como para recapitular un poco, la ecuación de continuidad generalmente se acostumbra a expresar en en la forma diferencial. Eh, Pero el día de hoy, vamos a ver aquí, por aquí nos habíamos quedado. Esta es la ecuación de continuidad que expresa lo que es la conservación de la carga eléctrica, que tiene sus dos versiones, integral y diferencial. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es estudiar lo que son las condiciones de frontera para la ecuación de continuidad. Bueno, entonces, si nos vamos al capítulo 9 del libro de Wagner, donde estudiamos las condiciones de frontera en una superficie de discontinuidad, nosotros teníamos una fórmula para obtener lo que son las componentes normales de un campo. ¿Por qué en este caso normales y no tangenciales? Porque lo que tenemos es la divergencia del vector J. Entonces, con la divergencia de un vector, nosotros podemos obtener lo que son las componentes normales. Y con el rotor, las componentes tangenciales. Pero en este caso, son las componentes normales las que nos interesan. Entonces, con esta expresión que tenemos acá, vamos a obtener lo que son las componentes normales. Bien, entonces, tenemos la divergencia de J, que es igual a el negativo de la derivada de la densidad de carga con respecto al tiempo. Bien, entonces, aplicando esta condición de frontera, no voy a entrar en muchos detalles, ¿verdad? Muchos detalles teóricos, porque es bastante largo el procedimiento, entonces lo voy a reducir bastante. Aplicando esta condición a la divergencia de J, nosotros llegamos a una expresión como esta. En lugar de la divergencia de F, que es un vector general, colocamos la divergencia de J. La divergencia de J es igual al negativo de la derivada de ρ con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, esta H es el grosor de la superficie de discontinuidad. Bueno, entonces, cuando tomamos el límite, cuando H tiende a 0, nosotros obtenemos esto. ¿Por qué aparece aquí podemos sacar el operador derivada, ¿verdad? Porque este operador es lineal. Podemos sacar el operador derivada porque el límite es cuando H tiende a 0. Entonces, cuando H tiende a 0, este resultado se convierte en la densidad superficial de carga, porque esta ρ es densidad volumétrica de carga. Entonces, cuando H, que es el grosor de la superficie del volumen, entonces cuando ese grosor tiende a 0, lo que tenemos en vez de un volumen es una superficie. Entonces la densidad volumétrica se nos convierte en una densidad superficial. De manera que esto, que es esto mismo, se convierte en densidad superficial. Y lo que tenemos es que las dos componentes normales de J son iguales al negativo de la variación de phi con respecto al tiempo. O sea, la derivada de la densidad superficial de carga respecto al tiempo. Esto me está indicando de que las componentes normales del vector J son discontinuas. Para que fuesen continuas, esto tendría que ser 0. De manera que va a haber siempre una discontinuidad en caso de que haya densidad de carga superficial. Esta expresión hay que recordarla siempre, ¿verdad? Las componentes normales de J son discontinuas. Bien, continuando. Aquí podemos ver, hay una discontinuidad en las componentes normales del vector J. Pero como siempre, ¿verdad? Hay casos especiales. Tenemos un caso especial en este caso y el caso es para las corrientes constantes o estacionarias. ¿Qué es una corriente estacionaria? Es una corriente que no varía en el tiempo. Hay dos maneras de expresarla matemáticamente. Una es diciendo que la variación de ρ con respecto a t es 0 o que la divergencia de J es 0. O sea, cuando una corriente es estacionaria, de la ecuación de continuidad, la divergencia de J es 0, o sea, la variación de ρ con respecto a t es 0. O sea, tenemos estas dos maneras de expresar cuando una corriente es estacionaria. Y como caso especial, cuando la corriente es estacionaria,
entonces las componentes van a ser continuas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la fórmula esta de las componentes normales de un campo, la divergencia de J es 0 cuando la corriente es estacionaria, entonces me queda que las dos componentes normales van a ser continuas. ¿Qué significa que sean continuas? Que al pasar de un medio a otro medio no van a cambiar, van a ser las mismas. Bueno, entonces cuando una corriente es estacionaria, esto que estoy señalando con el cursor, esto tienen que memorizarlo. Estas son las dos maneras de decir que una corriente es estacionaria: que la divergencia de J es 0 o la variación de la densidad volumétrica de carga con respecto al tiempo es 0. Las corrientes pueden ser de dos tipos: corrientes ligadas o corrientes libres. Pasando ya a otro tema. Ya sabemos qué ocurre con las componentes normales de la densidad de corriente. Ustedes dirán que por qué no estudiamos las componentes de la densidad superficial. Bueno, es que en la ecuación de continuidad aparece únicamente la densidad J, no aparece la superficial. ¿Por qué razón? Porque la ecuación de continuidad está definida únicamente para un volumen que contiene carga. Y J se define como carga atravesando una superficie, ¿de acuerdo? O sea que en la ecuación de continuidad no puede aparecer una K, solamente puede aparecer J. Y también cabe resaltar, ¿verdad?, de que en la ecuación de continuidad la superficie de integración tiene que ser cerrada, porque recuerden que esto define un volumen. Bueno, entonces estábamos en esto. Las corrientes pueden ser de dos tipos: corrientes ligadas o también de polarización se le llama, y las corrientes libres. Las corrientes libres son las que todos conocemos porque son las corrientes que pasan a través de los cables de electricidad. Son las corrientes en los metales, en los conductores eléctricos. Y las corrientes ligadas se deben a fenómenos de polarización que ocurren en la materia. Las corrientes ligadas no las vamos a estudiar nosotros en detalle en esta clase, solamente lo que son las corrientes libres, o sea, las corrientes en los conductores. Siempre que hablemos de corrientes libres, estamos hablando de conductores eléctricos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver. Como tenemos la densidad volumétrica de corriente, nosotros ahora tenemos que dividir en dos la densidad de corriente. Una densidad de corriente ligada y una densidad de corriente libre. Volumétrica, claro, ¿verdad? Son densidades volumétricas. Bueno, entonces, esta densidad lleva un subíndice B por la inicial en inglés de bound, que es ligado, y free, que es libre. Entonces, cuando J aparece con una B, es de ligado, y cuando aparece con una F, es de libre. Entonces, ahora vamos a diferenciar, ¿verdad?, de qué tipo de densidad nos están hablando. Bueno, entonces, la densidad de corrientes ligadas también obedece en la ecuación de continuidad. De manera que yo la ecuación de continuidad la puedo escribir en función de la densidad volumétrica de corriente ligada. Bueno, entonces se cumple. Ahora, ¿qué pasa cuando la densidad de corriente es ligada? Entonces, cuando la densidad de corriente es ligada, lo que pasa es que nosotros podemos expresar esta densidad de carga volumétrica como el negativo de la divergencia de la polarización. Esto lo vimos en 321, donde P es el vector de polarización. ¿De acuerdo? Entonces, si sustituimos esta densidad aquí en la ecuación de continuidad, esto se nos transforma en esto, porque aquí nos aparece otra divergencia. Aparecen dos operadores de divergencia, la divergencia de J y la divergencia de P. Entonces, como el operador Nabla es un operador lineal, puede salir lo puedo sacar como factor común y me queda esto. Lo que aparece entre paréntesis debe ser 0 para que esta igualdad se cumpla. Entonces, lo que está en el paréntesis al ser 0, de aquí obtenemos este resultado importante, que la densidad volumétrica de corriente ligada es igual a la derivada de la polarización respecto al tiempo. Entonces, el resultado general para la ecuación de continuidad es este. Siempre que ustedes vean cantidades que no tienen subíndices, por ejemplo, J sin subíndice y Rho sin subíndice, se refieren
a términos generales. O sea, esta es la expresión general de la ecuación de continuidad, porque aquí está involucrada toda la carga, tanto las corrientes libres como las corrientes ligadas. Entonces, esta J que está aquí se le llama J total, porque involucra tanto densidades ligadas como libres. Entonces, por esta razón, esta es una expresión general. Bueno, continuemos. Entonces, si esta ρ es la densidad de carga total, entonces nosotros vemos de que la ecuación de continuidad la podemos escribir para los dos tipos de corriente, para la corriente ligada y para la corriente libre. En ambos casos la ecuación se cumple. Entonces aquí aparece la densidad de carga ligada, la densidad de carga libre. Lo mismo que con la corriente. La densidad de carga cuando se escribe sin subíndice se refiere a la absoluta, o sea, involucra libres y ligadas. Acuérdense que carga ligada, estamos hablando de la materia, de la carga, de la materia neutra, ¿verdad? Y carga libre, por carga libre nos referimos a la carga de los conductores, los metales, que son cargas libres, como por ejemplo electrones de valencia. Bueno, nosotros estamos interesados únicamente en lo que son las corrientes libres, porque es sobre estas corrientes que nosotros vamos a tener un control. Sobre las corrientes ligadas, no, porque ya estamos hablando de la materia que es neutra. Bien, continuando. Entonces, las corrientes libres, a su vez, estas las podemos clasificar de dos maneras, como corrientes de conducción y corrientes de convección. Hay que ir recapitulando acá, vamos a ver. Dijimos de que las corrientes en general se clasifican como corrientes de polarización y corrientes libres. Y las corrientes libres, que son las que nos interesan, se clasifican en corrientes de conducción y de convección. Y de estos dos tipos de corrientes libres, en las que nosotros nos vamos a enfocar es en las corrientes de conducción. ¿Por qué? Porque nos interesa estudiar lo que son los materiales conductores, más que todo para estudiantes de ingeniería. Son las corrientes de conducción las corrientes que nos van a ocupar la mayor parte del curso. Las corrientes de convección absolutamente no las vamos a tocar porque son fenómenos muy complicados que ni siquiera se toman en cuenta en el libro, ¿verdad? Porque son tópicos muy avanzados. Entonces, las corrientes de conducción, para dar una idea, estas corrientes se dan en los metales, ya que estos poseen cargas libres, mientras que las corrientes de convección ocurren a través del movimiento de masas que contienen carga. Las corrientes de convección pueden viajar por el espacio vacío. Esa es una gran diferencia con las corrientes de conducción, que las corrientes de conducción necesitan de un medio material. Las corrientes de conducción, de convección, para tener una idea, podemos hacer una analogía con la termodinámica. En termodinámica habían tres mecanismos de conducción del calor, ¿verdad? Que eran la conducción, la convección y la radiación. Cuando hablamos de transferencia de calor por convección, nos referíamos al movimiento de masas. Por ejemplo, el aire, cuando el aire se mueve en masa, transfiere calor de una región a otra. Entonces lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Las cargas pueden moverse en masas. Por ejemplo, el sol genera viento solar, que son partículas cargadas. Esas masas de viento solar que se mueven a través del espacio vacío son corrientes de convección, porque para que fuese corriente de conducción tendría que haber un medio que conecta dos regiones a través de la cual hay transferencia de carga. Entonces, las corrientes de convección son fenómenos muy complejos que no los vamos a tocar aquí. Bueno, vamos a pasar a uno de los temas torales de la clase, que es la fuerza electromotriz o simplemente la FEM. Entonces, ¿qué es la fuerza electromotriz? La vamos a definir hoy y vamos a ver algunas de sus aplicaciones. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Entonces vamos a empezar. Vamos a decir de que por medio de la experimentación se encuentra que si se aplica una diferencia de potencial inicial a un conductor, existían corrientes en él, pero si se le deja solo, terminarán por cesar y se llega a un estado de equilibrio electrostático. Vamos a comenzar con un panorama un poco general. Vamos a empezar desde lo básico.
para después caer a la definición de fuerza electromotriz. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos en la figura un conductor. Fijémonos en la primera figura, en la figura A. Este material cilíndrico es un conductor eléctrico. Cuando digo conductor me refiero a que tiene cargas libres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con este conductor? Este conductor es de tamaño finito. No forma parte de un circuito completo. Entonces, si en este conductor que tiene cargas libres, supongamos de que no existe campo eléctrico en este conductor. O sea que este conductor no está conectado a las terminales de una batería. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso lo que hay es equilibrio electrostático. Las cargas están en reposo. ¿Qué pasa cuando una carga siente la presencia de un campo? Se empieza a mover porque hay una fuerza sobre la carga. Siempre que hay una carga eléctrica y existe un campo, la carga se va a mover porque el campo ejerce una fuerza sobre ella. Entonces, las cargas libres dentro de este conductor, al activarse un campo eléctrico externo, en este caso E1, las cargas van a empezar a moverse. Entonces, pero ¿de dónde surge este campo eléctrico E1 que aparece con esta flecha? ¿De dónde surge? Aquí tengo un conductor, ¿verdad? Que es un metal. Entonces, para que exista un campo en este conductor, en el interior, lo que tenemos que hacer es simple. Conectar ambos extremos de este conductor a una batería, a las terminales de una batería, positiva y negativa. Entonces eso me va a activar un campo en el conductor y las cargas van a moverse en presencia de ese campo. ¿En qué dirección se van a mover? Ahí es un tema que genera un poco de paradoja, ¿verdad? Porque dijimos de que la corriente convencional es la corriente generada por cargas positivas. Lo que se mueve en los conductores son los electrones libres. Entonces, la dirección de la corriente aquí en la figura parece que va en la misma dirección del campo eléctrico. Dijimos de que la corriente convencional son cargas positivas, entonces digamos de que la carga positiva se mueve hacia la derecha. Aquí aparecen dos vectores, que son el vector J y el vector campo. Fíjense que el vector J tiene la misma dirección que la corriente, siempre va a ser así. Esto nunca va a ser contrario. Siempre J va a apuntar en la dirección de la corriente. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, continuemos con este mismo caso. ¿Qué pasa después? Después de un cierto tiempo, como este conductor de tamaño finito no forma parte de un circuito completo, entonces lo que va a pasar es que la carga después de un cierto tiempo se va a empezar a acumular en los extremos del conductor. En un extremo se va a acumular carga positiva y en otro extremo carga negativa. De manera que después de cierto tiempo, toda la carga del conductor va a estar distribuida en los extremos. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Ya no va a haber flujo de carga, o sea, ya no habrá corriente. La corriente va a haber cesado. Pero vámonos un poco más a fondo. La corriente, como dice aquí, hace que se acumule carga en los extremos. Aquí negativa y acá positiva. La carga acumulada genera un campo opuesto, lo cual reduce la corriente. O sea, este campo opuesto contrarresta al campo externo. El campo externo es E1. El campo que se genera en el conductor es E sub 2. Entonces, a medida que E sub 2 va incrementando, se va a cancelar a E1, de manera que el campo total, después de cierto tiempo, va a ser igual a 0. Aquí tenemos la figura final. Entonces, después de cierto tiempo, cuando toda la carga se distribuya, ya no habrá más movimiento de carga. Lo que vamos a tener es una condición de equilibrio electrostático. Entonces, los dos campos están siendo contrarrestados de manera que la corriente cesa. La corriente I y la densidad que apuntan en la misma dirección ahora ya son 0 y el campo eléctrico en el interior es 0. O sea que tenemos un conductor como los de 321, un conductor en equilibrio electrostático. En 321 no vamos a estudiar electrostática. Los conductores van a tener cargas moviéndose. En 321 los conductores tenían cargas en equilibrio, en reposo. Pero aquí las cargas van a estar en movimiento. O sea que este ejemplo que yo acabo de describir es un ejemplo básico de
de lo que ocurre en el caso electrostático, ¿verdad? Cuando las cargas cesan y el campo en el interior del conductor se hace cero. Pero nosotros el día de hoy vamos a estudiar un fenómeno diferente. Nosotros no queremos de que la corriente sea cero, de que la corriente cese. Queremos de que la corriente se mantenga, porque lo que estamos estudiando son corrientes eléctricas dentro de conductores. O sea que los conductores que vamos a estudiar acá en 415 no son conductores en equilibrio, son conductores que tienen un flujo de carga. Bueno, entonces, para que un conductor tenga una corriente constante, ¿qué debe pasar? Este debe formar parte de una trayectoria cerrada o circuito completo, porque de lo contrario va a pasar lo que estoy señalando aquí con el cursor, que la carga se va a distribuir y se va a detener, porque ya no va a hallar para dónde moverse. Entonces, es posible mantener una corriente constante solo si se suministra energía continuamente al sistema desde una fuente externa. Y esa fuente externa generalmente son las baterías. Las baterías, ¿verdad? Conectadas a un alambre. Un alambre se conecta a las terminales y ya tenemos un circuito completo, ¿verdad? Entonces, en algún lugar se está realizando, dice, un trabajo sobre estas cargas en movimiento cuando circulan por las trayectorias cerradas de los circuitos. Entonces, antes de definir lo que es la fuerza electromotriz, porque la fuerza electromotriz es uno de los conceptos principales en todo el curso, vale la pena que hagamos mucho énfasis en ello. Entonces, un ejemplo de la mecánica de la fuerza electromotriz es una fuente ornamental, una fuente de agua. ¿Qué pasa en una fuente de agua? Las fuentes de agua, ustedes dirán que parece que fuera como por arte de magia. El agua sube por un tubo, vuelve a caer y el ciclo se repite. ¿Por qué se repite el ciclo? Lo normal sería, si ustedes lanzan un objeto al aire, una pelota, la pelota va a caer. La pelota va a caer hacia el suelo y ahí va a quedar, porque en la naturaleza los objetos siempre tratan de estar en su posición de mínima energía potencial, en una posición de equilibrio estable. Entonces, las gotas de agua que suben vuelven a caer por efecto de la gravedad y se acumulan abajo de la fuente. Pero ¿qué pasa? Para que el ciclo se repita, tiene que haber una bomba, tiene que haber un mecanismo que suministre energía, que haga trabajo en contra de la gravedad, o sea, que haga trabajo no conservativo. El trabajo efectuado por la fuerza de gravedad en una trayectoria cerrada, nosotros sabemos de que es conservativo, o sea, cuando una fuerza es conservativa como la gravedad y un objeto se mueve en una trayectoria cerrada, el trabajo va a ser cero. La trayectoria de las partículas de agua en la fuente son trayectorias cerradas, de manera que el trabajo del campo gravitacional en este caso es cero. Pero ¿qué pasa? El trabajo del motor eléctrico que impulsa el agua, ese trabajo no es cero, porque entre más alto tenga que impulsar la gota de agua, mayor trabajo, mayor potencia va a tener que suministrar el motor. Entonces, ese motor que impulsa el agua actúa como una fuente de trabajo no conservativo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver una definición de lo que es la FEM un poquito más adelante. Si se realiza un trabajo total, este es trabajo sobre una carga Q cuando ésta transita por una trayectoria cerrada, la relación entre ambas se llama fuerza electromotriz o FEM simplemente. Esta letra la vamos a utilizar para denotar la FEM. Entonces la FEM, de acuerdo a esta definición, se define como trabajo por unidad de carga. Fíjense que se le llama fuerza electromotriz, pero fuerza entre comillas, porque no es una fuerza, es trabajo por unidad de carga. ¿Qué unidades tiene la FEM? Joules por Coulomb. Entonces no tiene unidades de fuerza. Por un error histórico se le llama fuerza electromotriz, pero no es una fuerza. La unidad es el voltio, porque joules por Coulomb es voltio. Entonces la unidad de la fuerza electromotriz son los voltios. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta definición de la fuerza electromotriz? Trabajo por unidad de carga. El trabajo que realiza un agente externo por unidad de carga. Entonces,
El trabajo sabemos de que es una integral de línea sobre una trayectoria que puede ser cerrada o abierta. En este caso nos interesa una trayectoria cerrada, ¿de acuerdo? Porque queremos estudiar un circuito completo, o sea, una carga moviéndose en una trayectoria cerrada, un circuito completo. Entonces, yo sustituyo acá el trabajo por esta integral, fuerza por distancia, un producto punto dividido entre la carga. Esta es la carga que se va a mover a través del circuito. Entonces, como la carga es una constante, es un escalar, entonces puede salir de la integral. Y en la integral me queda la integral de fuerza, que esta es la definición de trabajo. Entonces, vamos a ver, vamos a recordar un poco 321. Ya sabemos de que fuerza es carga por campo eléctrico. Esto lo sabemos de 321. Fuerza por campo eléctrico, fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Entonces, si yo aquí fuerza entre carga lo expreso como campo eléctrico, me queda una forma más simple. Me queda que la fuerza electromotriz es la integral de línea del campo por un desplazamiento a través de una trayectoria cerrada. Recuerden que la FEN siempre es para trayectorias cerradas. Así se define para una trayectoria cerrada. Bueno, continuando. Vamos a ver un caso acá. Esto que tengo aquí es una batería, como la batería de un carro. ¿Qué es lo que sucede? Las baterías son fuentes de fuerza electromotriz, son fuentes de FEN. La fuente de fuerza electromotriz más común es la batería. La batería tiene dos terminales, una positiva y una negativa. Entonces, la batería hace que las cargas se muevan debido a las reacciones químicas dentro de ella. Pero lo importante aquí es la situación eléctrica. Los bornes de la batería, positivo y negativo, están conectados a través de un alambre conductor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una carga está fuera de la batería, la carga se mueve en un conductor. Se mueve en un conductor. Entonces, ¿qué pasa cuando la carga ingresa a la batería? Entonces, las reacciones químicas en la batería hacen de que la carga se mueva. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver la figura. Lo que tenemos aquí es que sobre esta carga positiva, ¿por qué positiva? Porque dijimos de que las corrientes son cargas positivas, ¿verdad? Aunque en realidad lo que se muevan son las negativas, pero así se estableció. Entonces, la batería tiene una diferencia de potencial entre sus bornes, a quien llamamos B. En el libro de Wagner le ponemos una phi en vez de B, ¿verdad? Pero este es potencial. Hay una diferencia de potencial y la diferencia de potencial también es una FEN. También se le puede decir FEN. Entonces, el campo eléctrico en el interior de la batería va hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque va del borne positivo al negativo. Siempre un campo apunta de lo positivo a lo negativo. Entonces, cuando la carga positiva, que es la corriente, entra a la batería, el campo eléctrico va hacia abajo. Entonces, la carga positiva va a sentir una fuerza en la dirección del campo. Va a sentir una fuerza eléctrica hacia abajo. Pero debido a las reacciones químicas en la batería, la carga eléctrica también va a sentir una fuerza hacia arriba, opuesta a la fuerza eléctrica. A esta fuerza F sub n le llamamos fuerza no electrostática o fuerza no conservativa. Y esta es la fuerza eléctrica que ustedes ya conocen, Q multiplicado por el valor del campo. Entonces aquí hay como una disputa entre dos fuerzas, pero la que gana es la fuerza no conservativa, la que ejerce la batería sobre la carga. Entonces la carga se va a mover de este potencial menor a este mayor, debido a la acción de una fuerza no conservativa. Y esto que les acabo de decir es básico porque es prácticamente la definición de lo que es fuerza electromotriz. O sea, es el movimiento de un objeto de un potencial menor a un mayor. Eso es una fuerza que mueve un objeto de un potencial menor a un mayor. Eso es una fuerza electromotriz. Entonces, como ven acá, cuando la fuente de FEN no es parte de un circuito cerrado, estas dos fuerzas van a ser iguales y no hay movimiento neto de la carga entre las terminales. O sea que si nosotros cerramos el circuito, es cuando va a entrar en acción lo que es esa fuerza electromotriz, ¿verdad? Bueno,
Continuando con el mismo caso. Aquí tenemos un caso completo. Aquí el circuito, anteriormente el circuito no estaba completo, ¿verdad? Aquí el circuito está completo. Tenemos la misma batería, la misma diferencia de potencial, el mismo campo eléctrico, la misma carga. Y tenemos dos fuerzas, la fuerza eléctrica debida al campo y la fuerza no conservativa. ¿A qué se debe esta fuerza no conservativa? A las reacciones químicas dentro de la batería. Reacciones químicas, ¿verdad? Que no vamos a estudiar acá porque eso no es de nuestro interés. Entonces, este alambre conductor que tenemos acá forma el circuito completo, ¿verdad? Conectado a los extremos de la batería. Entonces, a través de este alambre conductor se va a mover la carga una vez que salga de la batería. Aquí tengo, esta es la dirección de la corriente. Recuerden que corriente es la dirección en la que se mueve la carga positiva. Bueno, entonces esta fuerza F sub n, la fuerza no conservativa, es la que va a impulsar la carga positiva de un potencial menor a un mayor y la va a obligar a estar repitiendo ciclos, moviéndose a través del circuito completo. De lo contrario, ¿verdad? La carga esta se tendría que detener si no existiera esa fuerza no conservativa, esa fuerza en el interior de la batería. Bueno. Vamos a ver, fuera de la batería, en el alambre conductor, se cumplen las ecuaciones de la electrostática, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya con ese ejemplo podemos dar una definición de la fuerza electromotriz. ¿Qué es una fuerza electromotriz? Una fuerza electromotriz es la influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al potencial mayor. Eso es una fuerza electromotriz. Entonces, me voy a la figura. El potencial menor es este. Siempre, acuérdense de algo básico en electricidad. La terminal positiva siempre va a estar a un potencial mayor que la terminal negativa. Entonces, la carga positiva, como ven aquí, se va a mover de la terminal de menor potencial a la terminal de mayor potencial. O sea, de un potencial menor a un mayor. Vámonos al caso gravitacional para que ustedes lo puedan comprender mejor. ¿Qué pasa cuando yo lanzo una piedra hacia arriba? La estoy lanzando desde un punto de potencial gravitacional menor hacia un punto de potencial mayor, porque el potencial gravitacional depende de la altura. A mayor altura, con respecto a la superficie de la Tierra, mayor potencial gravitacional. Entonces, cuando yo lanzo un objeto desde el suelo hasta arriba, el objeto va ganando energía potencial. Lo estoy lanzando desde un potencial menor hacia un potencial mayor, en contra de la fuerza de gravedad. Entonces, para poder hacer que esa piedra se esté moviendo en una trayectoria cerrada, subiendo y bajando, se necesita suministrarle trabajo no conservativo. Eso es lo que hace la batería sobre una carga. Moverla de un potencial menor a un mayor en contra del campo eléctrico, así como les planteé yo con el caso de la gravedad. Entonces, una FEN es la influencia que hace que la corriente vaya de un potencial menor a un mayor. Esta es una definición bastante exacta de lo que es una FEN. Ahora, la FEN no es una fuerza, ¿verdad? Es energía por unidad de carga. La unidad de la FEN es el voltio, un joules por coulomb, ese es un voltio. El símbolo de la FEN es este que estoy señalando. Ahora, un ejemplo de la vida cotidiana. Una batería de linterna común tiene una FEN o un voltaje de 1.5 voltios. O sea que la batería hace un trabajo de 1.5 joules por cada coulomb de carga que pasa a través de ella. Esta es una batería de foco, una batería muy común. Entonces, cuando una carga pasa a través de esta batería, que es una fuente de FEN, realiza un trabajo de 1.5 joules por cada coulomb de carga. Bueno, ese es un ejemplo. Entonces, ahora, tenemos varios ejemplos de fuentes de FEN, de fuerza electromotriz. El más común es la batería y es el que más vamos a estudiar nosotros. Están los generadores eléctricos, están las celdas solares, bastante utilizadas hoy en día porque es energía bastante limpia, y los termopares. Pero como les digo, ¿verdad? Nosotros aquí vamos a ir simplificando bastante todo.
Vamos a estudiar las baterías la mayoría de los casos. Ahora, una fuente ideal de FEN mantiene una diferencia de potencial constante entre sus terminales. Ese es un caso ideal, que en la vida real no es así, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a irnos a la parte dura de todo esto, la parte matemática. Como el campo electrostático es conservativo, ¿qué significa que un campo es conservativo? Significa que el trabajo que ese campo hace cuando un objeto se mueve en una trayectoria cerrada es cero. Esto que estoy señalando con el cursor, estas dos ecuaciones, aquí prácticamente está resumido 321. Esta es una de las ecuaciones de Maxwell en 321. El rotor del campo eléctrico es cero. Hay dos formas de decir que el campo electrostático es conservativo, con la versión diferencial y la versión integral. Cada ecuación tiene dos versiones, ¿verdad? Este es el rotor de E y este es lo mismo, nada más que aquí como una integral de línea a través de una trayectoria cerrada. Las dos ecuaciones son lo mismo. Me están diciendo de que el campo electrostático es conservativo, por eso es cero. ¿De acuerdo? Forma integral, forma diferencial de decir que el campo eléctrico es conservativo. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? A través del teorema de Stokes. Entonces, estas dos ecuaciones son lo mismo, me indican de que el campo electrostático es conservativo, pero en 4.15 no estudiamos campo electrostático, sino que campo electromagnético. Bueno, vemos que la FEN, que habíamos definido anteriormente, quedaba de esta manera, como la integral de línea del campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada. Pero esto parece contradictorio porque aquí me dice de que la integral del campo en una trayectoria cerrada es cero. Y esto no es cero, es igual a la FEN. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que este campo eléctrico no es este mismo campo eléctrico. Este es el campo electrostático. Este no es un campo electrostático. Esto es 321. Esto es 415. Donde las cargas, en 321 las cargas estaban en reposo, se cumplía esto. En 415 las cargas ya no están en reposo, ya no se cumple esto. Ahora tenemos esto. Entonces, la FEN es una fuente que aporta trabajo a una carga, ¿verdad? De un potencial menor a un mayor. El trabajo que realiza la FEN no es conservativo, por eso no se cumple esta ecuación. Entonces, este campo no es conservativo y para plasmarlo, le colocamos un subíndice al campo aquí, en el integrando, NC, no conservativo. Entonces, este campo eléctrico es no conservativo. Bueno, este campo no conservativo es distinto de cero solo cuando la carga pasa por la batería. Fuera de la batería, el campo es cero. O sea que, me voy atrás. Vamos acá. Solo cuando la carga está dentro de la batería es que se cumple esa ecuación. Ya cuando la carga está fuera de la batería, o sea, en el conductor, volvemos al caso de 321, ¿verdad? Volvemos a estas ecuaciones. Bien, entonces pasemos a lo siguiente. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué pasa cuando estoy fuera de las baterías? Fuera de las baterías, en un material conductor, en el circuito, se cumplen las ecuaciones de 321. El campo es igual al negativo del gradiente del potencial y el rotor de cero. O sea que el campo electrostático, el campo eléctrico es conservativo cuando la carga está fuera de la batería. Eso es algo que vale la pena memorizar. Bueno, vamos a ver. Dado que el campo eléctrico ejerce fuerzas sobre cargas en movimiento, debe existir una relación funcional entre lo que es la densidad volumétrica de corriente libre y el campo eléctrico. Fíjense bien, le pongo el subíndice de F, libre, por free en inglés, ¿verdad? Entonces, hay una relación funcional. Deben estar relacionadas estas dos cantidades, que son campos. Es decir, que J, la densidad de corriente, tiene que ser función del campo eléctrico. Pero no sabemos qué tipo de función es esto. No sabemos si es una función lineal, cuadrática, no sabemos, ¿verdad?, de qué naturaleza es esta relación. Entonces, por experimentación podemos averiguarlo, ¿verdad? De manera que cuando el campo es cero, la corriente es cero. Esto es bastante lógico, ¿verdad? Cuando el campo eléctrico en un conductor es cero,
Las cargas no se mueven porque no sienten fuerza. Para que una carga sienta fuerza, tiene que haber un campo eléctrico. Lo mismo pasa en el caso gravitacional, ¿verdad? Para que los objetos caigan hacia la Tierra es porque hay un campo gravitacional. Si no hubiese, los objetos se quedarían ahí, ¿verdad? Quietos. Entonces, si el conductor es isotrópico y lineal, eso también me imagino que lo recuerdan, IHL, aquí no es IHL, es IL, porque solo es isotrópico y lineal. Isotrópico se refiere a que las propiedades del campo son independientes de la dirección, no dependen de la dirección. Isotropía está relacionada con la dirección. O sea que en todas las direcciones, el campo, las propiedades del campo son las mismas. Y lineal se refiere al tipo de relación. Entonces, para un conductor IL, isotrópico y lineal, la relación entre J y E es esta. Es una relación, es una ecuación lineal. Por eso lineal. Isotrópico porque esta constante que aparece aquí, a la que llamamos conductividad, la cual tiene unidades de ohmio por metro a la -1, esta cantidad, cuando esto es isotrópico y lineal, esta cantidad va a ser independiente de la dirección. No va a depender de la dirección que tenga el campo eléctrico. Bueno, entonces tenemos que la densidad superficial, la densidad volumétrica de corriente se puede escribir como una cantidad multiplicada por el campo eléctrico, donde esa cantidad es a lo que llamamos la conductividad eléctrica. Los buenos conductores eléctricos es porque tienen un valor, van a tener un valor bastante grande de la conductividad, y los aislantes van a tener un valor más pequeño de la conductividad. O sea que un buen conductor está caracterizado por un valor muy grande de lo que es la conductividad. Y esta relación también le llamamos de una manera especial, le llamamos una ecuación constitutiva. Bueno, continuando, vamos a seguir hablando un poco de la conductividad. Esta conductividad, sigma, es independiente del campo E, pero puede ser función de la posición y la temperatura. Acuérdense que en un material conductor la temperatura es muy importante, ¿verdad? La temperatura influye mucho en el movimiento de las cargas. Entonces, si esta conductividad no depende del campo, pero sí puede depender de la posición y la temperatura, entonces, ¿qué pasa? Si el material, además de ser isotrópico y lineal, es también homogéneo, homogéneo se refiere a que esta conductividad no va a depender de la posición, o sea, es independiente de la posición. Homogéneo se refiere a que en todos los puntos del espacio esto va a tener el mismo valor, va a ser constante. Entonces, sigma es lo que caracteriza a un material IHL. Siempre que hablemos de materiales IHL, automáticamente ya nos están dando sigma. En muchos problemas los estudiantes se confunden porque cuando les dicen, bueno, tenemos un material IHL y el estudiante queda preguntando de que dónde está la conductividad. Cuando les dicen material IHL, la conductividad ya es una constante, ya es algo que ya está dado. Bueno, entonces, cuando el material es IHL, pasa algo importante. Se satisface la ecuación de Laplace cuando la corriente es constante. O sea, si yo tengo una corriente constante o estacionaria y tengo un material IHL, un conductor IHL, entonces la ecuación de Laplace que estudiamos en 321 se va a cumplir. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a ver matemáticamente. Entonces, hagamos un poco de matemática. Una corriente estacionaria, ¿qué dijimos que era? Una corriente estacionaria es cuando la divergencia de J es 0 por la ecuación de continuidad. Siempre una corriente estacionaria, la divergencia de J es 0. Entonces, ¿quién es JE? J sub F. La densidad volumétrica de corriente, libre. Libre, ¿verdad? Estamos con corrientes libres. Entonces, esto es igual a esto, lo que acabamos de ver. Es una relación funcional, una ecuación constitutiva. Si yo sustituyo esto en la divergencia, tengo esto. Como sigma dijimos de que es una constante porque el material es IHL, entonces puede salir del operador Nabla y sustituyo el campo eléctrico como el negativo del gradiente del potencial.
el negativo, el gradiente del potencial. Esta ecuación sigue siendo válida, es una ecuación de 321. Entonces, esto aquí hago la operación, este operador, lo multiplico por este operador y me da el operador al cuadrado, multiplicado por el signo menos. Entonces, esto, recordemos que esto es 0. Esto lo igualamos a 0 y me queda que este operador que se llama laplaciano, operando sobre una función escalar es igual a 0. Y esto es lo que se conoce como la ecuación de Laplace. Por eso el operador del al cuadrado se le llama laplaciano. Cuando el operador del no está elevado al cuadrado, es un operador vectorial. Se le llama operador nabla. Cuando el operador del está al cuadrado, ya no es vectorial. Se le llama laplaciano. Entonces hay que diferenciar, ¿verdad? Este es el operador nabla, este es el operador laplaciano. El operador laplaciano es un operador escalar, el operador nabla es un operador vectorial. Bien, entonces se satisface la ecuación de Laplace, que en algún momento vamos a ocupar esto. Bien, y en la clase de hoy vamos a llegar hasta aquí. Así que esto sería todo. En la siguiente clase vamos a estudiar lo que es la ley de Ohm.